Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra Sí, mucho. cortico. Sí, a veces. No sé si a ustedes les pasa, pero hay fines de semana que rinden un poquito más, hay otros que no. Bueno, les he enviado al correo electrónico un archivito. Nos hace falta quién, nos hace falta Michael, Viviana y Alejandro. Michael está ahí. Estoy acá. Ah, sí, te- Michael, profe. Viviana y David. Pues, Diana está por conectarse, yo creo. Listo, y Ajá. David, listo. Perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar. Les envié al correo electrónico unos archivitos. Cinco archivos. Sí, la idea es que pues vamos a trabajar sobre ellos. Entonces, vamos a tomar el primer archivo que, pues, descárguenlos todos, sugiero. Y vamos a tomar el primero que se llama, el que dice buscar objetivo repaso. Buscar objetivo. Entonces vamos a repasar las herramientas de análisis de datos y luego vamos a iniciar entonces con el tema de macros. Y creo que la semana siguiente vamos a, bueno, ya lo que nos queda, vamos a trabajar yo creo que macros y vamos luego a iniciar con Power Query para el manejo de información. Entonces, vamos a iniciar con el archivito. ¿Ya todos lo tienen abierto o ya les llegó a todos o todavía no? Yo ya Profe, si no tengo. yo aún no lo tengo. Sí, a mí ya, yo ya lo tengo acá. Ok, miremos a ver. Qué pena. ¿Cuál es el que abrimos? ¿Cuál archivo abrimos, profe? El que dice buscar objetivo repaso. Buscar objetivo. Igual voy a subirlo a la carpeta del Drive por si las moscas. ¿Listo? ¿Ya les llegó? Listo. Bien. Entonces, vamos a abrir el archivito. Ya lo voy a compartir. Voy a agrandarlo acá. Entonces, la herramienta buscar objetivo tiene como finalidad que nosotros podamos encontrar dentro de los datos de la tabla, podamos
podamos encontrar cierto objetivo haciendo cambios en alguna celda variable. Entonces, para eso debemos pensar en dos cosas. La primera, que la celda variable debe ser una celda en la que se introduzcan datos de manera manual y no debe ser una celda que tenga como resultado que sea resultado de una función o de una fórmula. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio tenemos la celda E9 que es producción. Miren que esa celda no tiene ninguna función, es un dato digitado manualmente. ¿Listo? Y lo siguiente que debemos mirar, lo primero es determinar la cantidad, nos pide determinar la cantidad a producir. Entonces, ¿qué significa? Pues que la variable es esta, es decir, que ese es el valor que no tiene funciones ni fórmulas. Y para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, que la utilidad sea cero. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La celda resultante, por decirlo de otra manera, la celda resultante o el objetivo sí debe ser una celda que sea producto de una función en la que esté relacionada la variable. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Listo. Entonces, tenemos una variable que es ingresada de manera manual y tenemos una celda objetivo o una celda resultante que debe ser el resultado, valga la redundancia, de una función que afecte o que se relacione directamente con la variable. Entonces, para este caso, nos dice que hallemos el punto de equilibrio. Entonces, dice, el punto de equilibrio es que la pérdida sea igual a cero. Entonces, yo podría hacer esto de manera manual y decirle que si el punto de equilibrio es 200, no sé, 90, entonces me cambia el valor y acá me dice que la utilidad sería 390, pero me dice que la utilidad sea cero. Entonces, tengo que hallar un valor para no empezar a hacer esto aquí de manera manual. Debo utilizar la función buscar objetivo. Entonces, puedo hacerlo a prueba y error manualmente. Quién sabe cuánto se pueda uno demorar. Pues, bueno, en este caso no es tan grande el número, pero hay ocasiones en las que resultaría casi imposible. Entonces, para este caso, lo que necesitamos es ir a la función, bueno, sí, a la función que se llama dentro de datos. Dentro de previsión, hay el grupo previsión que se llama análisis de hipótesis y allí le seleccionamos el que dice buscar objetivo. Entonces, ¿cuál es la celda? En este caso, la celda objetivo, ¿cuál es? La utilidad. ¿Cuál es el valor que quiero encontrar como objetivo? El 0. ¿Y cuál es la celda que puedo cambiar? En este caso, producción. Recuerden, cambiando la celda es la celda variable que no puede tener una función o una fórmula. Y definir la celda, se pone la celda objetivo y el valor con el que yo quiero encontrar. Y le digo aceptar. Entonces ahí me encuentra que para poder conseguir el dato, para poder conseguir la información, lo que necesito es que la producción sea de 280. Si yo tengo producción de 280 con los gastos, con los costos variables, con el margen de contribución, con los gastos fijos, con todos los gastos asociados a la operación, entonces necesito producir 280,43 para tener una utilidad de 0. Entonces, cualquier producción inferior a esa me va a dar una pérdida y pues de ahí en adelante me va a dar una utilidad positiva. Entonces le digo aceptar. Ese es el objetivo y el objetivo se cumple, el objetivo es 0 en utilidad si se tiene una producción como la que estamos viendo ahí, 280,43. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos pide determinar cuál debe ser el costo unitario de venta para obtener la utilidad de 1850. Entonces, volvemos a mirar lo mismo. Determinar cuál es el costo unitario de venta. El costo unitario de venta es este, mírenlo. ¿Sí? El costo unitario de venta para obtener una utilidad de 1850. Entonces, para obtener significa que el objetivo es utilidad de 1850. En este caso es 1242,5 negativo. Ahora, ¿cuál es el dato variable?
el dato variable es el costo unitario de venta. Entonces, ya teniendo los dos, la información de esos dos datos, entonces voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y aquí en buscar objetivo le digo definir la celda. ¿La celda objetivo cuál es? Es esta. ¿Y cuánto debe ser el valor que aspiramos a ganar? 1850. 1850. 50. ¿Y cuál es la celda cambiante o la celda variable? Entonces el costo, ¿sí es ese? El costo unitario de venta. Y le decimos aceptar. Y listo. Entonces, para que yo pueda tener una utilidad de 1850, debo tener un costo unitario de venta de 203. Básicamente, eso es lo que obtenemos como resultado. Entonces, de nuevo, hay que entender que la variable siempre debe ser un valor que se ingrese de manera manual. No puede ser el resultado de una función o de una fórmula. Y la celda resultante es la respuesta o el resultado de una operación donde está involucrada la variable. Ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me pide, la capacidad máxima de producción es de 300 unidades. Es decir, la capacidad no puede superar 300 unidades. Debe ser menor o igual. Se desea obtener una utilidad de 1850. Ahora pregunta, ¿es posible con los valores que se encuentran en el rango E6, C6 a E6? Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? ¿Qué opinan? ¿Qué sería lo que deberíamos hacer para saber si con estas celdas yo puedo encontrar la utilidad de 1850 y que la capacidad de producción no sea mayor a 300 unidades? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, hacemos el análisis, decimos buscar objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que la utilidad sea 1850. 1850. Listo. Ahora, ¿cuál es la variable en este caso? La capacidad máxima de producción es de 300 unidades. Se desea obtener una utilidad de 1850. ¿Es posible con el rango que se encuentra? Entonces, aquí la celda que cambia, es decir, la variable, es producción. Y le decimos aceptar. Entonces, mire que me está diciendo que me está diciendo que con este rango de datos es, con ese rango de datos no me lo permite. ¿Por qué? Porque con ese rango de datos la producción es mayor que 300. Entonces, no cumple con la restricción. Es decir, que la respuesta es no se puede llegar a esa utilidad. Entonces, con este rango de datos no se puede llegar a esta utilidad, a 1850, si se espera que la producción sea menor de 300. El ejercicio número 4. Entonces, el ejercicio número 4 nos dice determinar cuál debe ser el porcentaje de utilidad para que la utilidad neta sea 85.000. Entonces, ¿cuál es en este caso la variable? El porcentaje de utilidad. El porcentaje de utilidad. ¿Y cuál es la celda objetivo? En este caso, la utilidad neta. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Datos, análisis, buscar objetivo. Y decimos que la celda que vamos a definir es esta. Y el valor que le vamos a asignar es 85.000, que es el valor objetivo. Y la celda cambiante o la celda variable va a ser el porcentaje. Y le digo aceptar. Entonces, para obtener 85.000, el valor el porcentaje de utilidad debe ser de 23,35.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un ejercicio en una malla de turnos para determinar la cantidad de personal que se requiere, entonces podríamos hacer algo así. Entonces decimos, si en este momento tenemos tantas personas y estamos cumpliendo en tanto la meta, entonces para alcanzar el 97%, ¿cuántas personas necesitaríamos? Y ese tipo de cosas las podemos ir manejando con este tipo de herramientas de análisis de datos. Acá nos dice, nos pregunta, si deseamos obtener una utilidad de 100.000, ¿cuánto debería ser el patrocinio? Entonces, igual vamos acá a determinar cuál es la celda variable y cuál es la celda objetivo. Entonces, ahí están las dos. Entonces, decimos acá que vamos por datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y acá definimos cuál es la celda. Entonces la celda es esta. Queremos que el valor que se obtenga sea 100.000. Y la celda que se cambia, o la variable, sería 235.000. Y le decimos aceptar. Y entonces dice que para obtener 100.000 debe obtener 250.012 de patrocinio para obtener 100.000 de utilidad. Entonces, ese es el ejercicio 5. Y el ejercicio número 6 es parecido. Dice, desea obtener una utilidad de 92.000, ¿cuánto debería invertir en decoración? Entonces, la decoración, pues finalmente es un gasto, entonces es un egreso, mejor. Entonces, cuando hablamos de la decoración, decimos que si quiero mejorar la utilidad, pues seguramente que la decoración debería disminuir. Entonces, esta debería ser la celda variable y esta la celda objetivo. Entonces, de nuevo vamos acá, donde decimos análisis, buscar objetivo, definir la celda. Entonces, ¿cuál es la celda que vamos a definir? Esta dice que 92.000 y la variable es la decoración. Entonces, para alcanzar 92.000 necesitamos que la decoración sea de 9.842. Y bueno, ese es el ejercicio de buscar objetivo, el repaso. Son ejercicios muy sencillitos, realmente nos sirve bastante, es muy útil esta herramienta. Ahora, la siguiente, vamos a abrir la que dice Solver Repaso. Bueno, entonces, este ejercicio lo estuvimos revisando la clase anterior, que yo lo había enviado solucionado, entonces al final no tuvimos el tiempo de explicarlo, pero vamos a revisarlo desde cero. Resulta que tenemos una tabla, sí, una tabla de empleados, una planificación o una malla de turnos. Aquí en esta malla de turnos nos muestra 7 tipos de horario y acá nos dice los días en que descansa cada uno de esos horarios. ¿Cuántos empleados se requieren para cumplir cada uno de esos turnos? Entonces, de domingo a lunes, el domingo y el lunes son 4, el lunes y el martes 4 y así sucesivamente, sábado y domingo 4. Entonces, los días que más se utilizan son miércoles, jueves y viernes. Esos 2 turnos son los que más gente requiere. Acá nos muestra en los días que está en 0 significa que no hay empleados y en los días que está en 1 significa que están laborando este turno. Entonces, este turno, el 0, el domingo y el lunes, como son los días de descanso, pues ese día, esos 2 días están en 0, ¿sí? El lunes y martes, en este caso, entonces están en 0, ¿sí? El martes y miércoles, y así sucesivamente. Entonces, el último turno, el sábado y domingo, no tienen trabajo o no tienen personas el domingo y el sábado. Entonces, cada uno de esos turnos tiene 2 días en los que está en ceros, en los que no tienen personal. Ahora, por medio de estas fórmulas aquí, nos muestra cuántas personas hay
por día. Entonces, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, y todos estos días tienen cada uno una cantidad de personas, ¿sí? Los empleados, entonces dice que el total de empleados por horario es de 32. Entonces, nos dice que tenemos esta gente trabajando, pero realmente necesitamos esta. Es decir, tenemos exceso, tenemos más personas de las que necesitamos realmente. Entonces, lo que nos dice es, el objetivo del modelo es programar el horario de los empleados de manera que que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor costo. En este ejemplo se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa, de forma que al minimizar el número de empleados que trabajan en cada día, también se minimizan los costos. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días libres. Restricciones. El número de empleados debe ser mayor o igual a 0, el número de empleados debe ser un número entero y el número de empleados que trabajan cada día debe ser mayor o igual que la demanda. Es decir, este valor debe ser mayor o igual que la demanda, no puede ser menor. ¿Por qué no puede ser menor? Porque si necesito 22, pues no pueden ser 20, no pueden, porque no cubriría con la necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir? Seguramente que al hacer la tarea vamos a reducir este valor. Y por supuesto también el valor semanal. Entonces, vamos a ir a la herramienta de Solver. La encontramos en datos. Y en datos, el grupo que se llama análisis, recuerdan que esta herramienta normalmente no aparece, ya ustedes la deben tener porque en la clase anterior la creamos. Pero vamos por datos, el grupo análisis y la herramienta Solver y le damos clic. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir o mandar al mínimo el salario semanal, ¿sí? Entonces decimos que sea mínimo. Salario semanal al mínimo. Listo. ¿Cuáles son las celdas variables? Entonces las celdas variables son la cantidad de empleados. ¿Sí? ¿Por qué son variables? Pues porque son ingresadas manualmente y porque son las que necesitamos mover de manera que podamos disminuir la cantidad de dinero y disminuir la cantidad de personal, porque tenemos mucha gente contratada que no necesitamos. El sujeto, ahora sí vamos a hablar de las restricciones. Entonces, la primera restricción nos dice que el número de empleados debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener personas negativas. Entonces tenemos mayor o igual que 0 y le decimos agregar. La segunda restricción, el número de empleados debe ser un número entero. ¿Sí? Porque no podemos contratar 3.2 o 3.5 personas. Entonces, el número debe ser entero. Entonces, igual. Debe ser entero. Agregar. Ahora, el número de empleados que trabajan cada día debe ser mayor que debe ser mayor o igual que la demanda. Entonces, debo decirle que los que trabajan cada día deben ser mayor o igual que los de la demanda. Y aceptar. Entonces, ya tenemos 3 restricciones. Que sea número entero, que los empleados sean número entero, que el número de empleados sea mayor o igual que 0 y que los empleados que trabajan cada día sean mayores o iguales que los empleados de la demanda. Y acá ya habíamos visto que este método de resolución se elige automáticamente, el sistema lo elige automáticamente y acá le digo resolver. Entonces, realmente la demanda total, o mejor, la cantidad de personas que trabajan por horario resulta ser igual a la demanda. Es decir, que sí estábamos por encima del valor de la cantidad de personas que debíamos contratar. Y acá dice cuántas personas deberíamos asignar por turno
dependiendo de los descansos y dependiendo de la cantidad de personal que existe. ¿Cuántas personas quedamos en total por horario? 25. Es decir, que se disminuyó en 2.600, creo que estaba algo así, en 3.000, creo, estaba en 9.600. Entonces se disminuyó en 2.200 la cantidad de dinero que se paga por ese personal. Y con eso entonces se cumpliría el tema del objetivo, bueno, sí, del objetivo. Ahora, yo podría guardar el escenario. Yo podría decir, guardemos este escenario, ¿sí? Y si lo guardo, después yo lo puedo rescatar. Entonces acá digo nombre, malla de turnos y le digo aceptar. Y ya le digo aceptar, entonces acá me queda ya la tarea realizada. ¿De qué me sirve haber guardado la malla de turnos? Que si yo después voy acá y le digo administrador de escenarios, mire que me quedó creada la malla de turnos. Entonces yo podría, bueno, aquí me lo modificó todo completo, pero yo podría hacerle cambios a la malla de turnos en caso de que lo necesitara. Vamos a cambiarlo. Listo. Listo. Héctor, a Entonces, mí me generó un error. ¿qué te genera un error? Te lo muestro. Si quieres, comparte la pantalla, por favor. Lo miramos. Pues, mira, aquí lo tengo. Me voy al server. Ajá. Tengo que establecer objetivo, que es la G21, que sea el mínimo, ¿verdad? Pero el objetivo es de 17. De 17. Ok, listo. Mínimo. Ajá. Eh, la variable son todos los empleados, del de 4 al de 10. Sí. Y las reglas son que el de 4 al de 10 sea entero, Sí, señor. de 4 al de 10 sea mayor o igual que la demanda. No. El D4 al de Dios debe ser entero y debe ser mayor o igual que 0. Aquí está. Mira. Eso. Y el otro, el segundo, si quieres, bórralo, por favor. Y creémoslo. Entonces, digámosle agregar. Y lo que tenemos que tener como referencia es desde el F hasta el L12. F agregados. Sí. F. Ujú. Hasta el L12. Desde ahí hasta el L. Ajá. Listo. Y ahí le decimos que sea mayor o igual que la siguiente, exacto. Ajá. Y Está. le decimos a aceptar. Ya debería funcionar. Sí, sí, el error mío era en que lo estaba tomando al contrario. Listo, vale. Listo, No hay lío. gracias, Héctor. Vale. Ok. Entonces, este ejercicio resulta ser útil para poder definir mallas de turnos. Entonces, Solver es realmente el complemento de buscar objetivo. Entonces, buscar objetivo me permite buscar un valor a partir de cierta variable, buscar un objetivo, sí, a partir de cierta variable, pero en este caso ya puedo seleccionar diferentes grupos de celdas como valores variables y eso me permite entonces completar en este caso la tablita que tenemos en pantalla. Listo. Ahora vamos a ir a la tabla, al archivo, el archivito que se llama tabla de datos con una variable. ¿Listo?
¿Ya lo tienen todos? Sí, señor. Sí, Ok, señor. listo. Entonces, en este caso necesitamos obtener una progresión. ¿Progresión qué significa? Un listado de datos, una progresión de la utilidad de libre disposición con respecto a la utilidad bruta. Entonces, yo tengo aquí la utilidad bruta y este es el valor, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, la utilidad bruta es el valor que nosotros vamos a obtener, pero aquí nos dice que obtengamos una progresión de la utilidad de libre disposición. La utilidad de libre disposición, yo no sé mucho de finanzas, pero entiendo yo que es como la utilidad neta, es decir, la utilidad después de impuestos y todo eso. Entonces, la utilidad bruta es este valor y la utilidad neta es este. Ahora nos dicen que necesitamos obtener la progresión de la utilidad de libre disposición con respecto a la utilidad bruta. Entonces, nos ubicamos aquí en J9. En J9 nos ubicamos y allí vamos a poner, como la utilidad bruta es de 29.415, entonces vamos a ponerle allí, por ejemplo, valores desde 20, digamos desde 20.000. Y vamos a decir que los vaya sumando de 22.500 y mandemos esto por ahí hasta, sí, hasta 60.000. Entonces, ¿qué necesitamos mirar? Si la utilidad bruta es de 20.000, ¿cuánto sería la utilidad de libre disposición? Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Yo en la parte superior de la utilidad de libre disposición debo llamar la celda original. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces, voy a tratar de poner para la utilidad bruta, ¿cuánto sería la utilidad de libre disposición si la utilidad bruta es de 20.000 o es de 22.500, de 25.000, de 27.500, así sucesivamente? Entonces, para eso necesito en la primera celda de la utilidad de libre disposición, debo poner la utilidad que nos aparece en ese momento, es decir, llamar la celda F27, ¿sí? La debo poner acá. Y ahora debo seleccionar la tablita. Entonces, lo que hago es que selecciono esto, hasta ahí, y voy por datos, la ficha de datos. En la ficha de datos está el grupo que se llama previsión, análisis de hipótesis o análisis easy, creo que se llama en las versiones más antiguas. Y acá le decimos tabla de datos. En tabla de datos me dice celda de entrada de la fila. No tenemos filas en este momento, solamente vamos a trabajar con columnas. Esto sería, la columna es la variable que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál en este caso es la variable de entrada? Entonces, en este caso es F7, que es el valor de venta. ¿Sí? Que es la variable. Entonces, necesito obtener una utilidad de la progresión del, perdón, necesito obtener la progresión de la utilidad de libre disposición con respecto a la utilidad bruta. Entonces, le decimos aceptar. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que yo tenga una utilidad bruta de 20.000, la libre disposición será será negativa de 4.106. Necesitamos irla incrementando. ¿En qué momento se da positiva? Cuando tenemos 37.500, ya empezamos a ver una utilidad positiva, ¿sí? Una utilidad positiva. En este caso, para el ejercicio tenemos 50.085 y la utilidad es esta. Entonces,
ahí nos va mostrando cuál es la progresión. Profe, qué pena. ¿Será Sí, que puede señor. volver a hacer el último pasito? Lo siento, qué pena, para No, cerrar claro, el no hay listado. problema. Tranquila, lío. Listo. Ok, entonces, la variable en este caso es no puede ser la función, ¿no? Entonces, la variable en este caso es la venta, ¿sí? Porque todo lo demás está ingresado como una función. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos la utilidad bruta y tenemos la utilidad de libre disposición, que va a ser el valor sobre el que vamos a trabajar o el que va a comparar la tabla de datos. En este caso, entonces, vamos a decirle, seleccionamos desde J8 hasta acá 25. Entonces, al seleccionarlo, vamos donde dice análisis de hipótesis y decimos tabla de datos. Entonces, en fila no debemos poner nada porque vamos a trabajar por ahora una sola variable, es decir, la tabla de datos va a ser de una sola variable. Entonces acá, como es columna, necesitamos que la comparación me la haga contra la celda de ventas, en este caso que es F7. F7. Y acá le decimos aceptar. ¿Listo? Igual vamos a ir a ver un segundo ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, calcular la utilidad neta a medida en que se incrementen los costos fijos. ¿Sí? Entonces, costos fijos. Entonces, los costos fijos, ¿dónde los tenemos? Acá. Y la utilidad neta es la que nosotros debemos calcular. Entonces, acá le decimos igual utilidad neta y le damos enter. ¿Listo? Ya tenemos ahí la utilidad neta. Ahora, recuerden que esta debe estar siempre en la primera celda, ¿sí? Al lado no debe haber nada, en la primera celda. Y debajo, en M9, vamos a poner, estamos diciendo la utilidad neta a medida que se incrementan los costos fijos. Los costos fijos acá los tenemos en 8.975. Entonces, pongámosle que sea desde 7.000. 7.500. Y de aquí en adelante, bueno, hasta 14.000. Entonces, lo que vamos a mirar en este caso, vamos a comparar contra el valor, ¿dónde está? J. En este caso, contra los costos fijos. Entonces, aquí hay una cosa que es importante y es que nosotros debemos, el ejercicio, debemos siempre, el valor que nosotros vamos a buscar debe ser la celda original en este caso, de los costos fijos, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la utilidad neta. Vamos a hacer el ejercicio. Selecciono los valores. ¿Sí? Selecciono los valores. Necesitamos hallar, entonces, calcular la utilidad neta a medida en que se incrementen los costos fijos. Ya tenemos los costos, ya tenemos la utilidad neta. Ahora, vamos a ir a datos, análisis de hipótesis, le decimos tabla de datos. ¿Sí? ¿Cuál es el dato? En este caso, la celda de entrada, la celda de entrada de columna. En este caso, los costos fijos, pero la celda original. Entonces, la celda original de costos fijos, ¿cuál es? Esta. Y le decimos aceptar. En el anterior creo que cometí un error. Ya corregimos el error. Acá, valor. Bueno, dejemos los dos señales. Entonces, este análisis lo que nos da es que cuando los costos fijos son menores, pues obviamente que la utilidad neta es mayor. Entonces, si el costo fijo es de 14.000, la utilidad es de 8.236, pero si es de 7.000 el costo, la utilidad es de 15.000, es del doble. Entonces, miren que nos sirve esto para determinar
para determinar cómo debe ser mi comportamiento dependiendo de la utilidad que quiera. En cuanto a los costos, qué nivel de austeridad voy a tener si quiero que la utilidad sea mayor. Es muy importante que tengamos claro para el ejercicio que el valor que yo utilizo para comparar es el mismo de la primera columna en la celda original. Acá cometimos el error, ya cometí el error. Ya les digo cuál es el error. Resulta que la utilidad bruta que tenemos acá es esta y el valor de la utilidad de libre disposición es esa. Entonces, creo que aquí, espérenme un segundito, selecciono los datos y acá le digo datos, tabla de datos y le digo que la columna con la que yo quiero hacer la validación es contra la utilidad bruta, ¿sí? Y la utilidad bruta la tenemos acá, que es el valor original de la primera columna y le digo aceptar. Eso, ahora sí. ¿Sí es clara la idea? Entonces, la primera parte, lo primero que debemos hacer, tenemos la utilidad bruta. El ejercicio nos dice, haga una progresión de la utilidad de libre disposición. Aquí está la libre disposición. Respecto a la utilidad bruta. Entonces, llamo el número, el valor o la celda que está en utilidad de libre disposición, que es contra la que se va a comparar, versus la utilidad bruta. Entonces, la utilidad bruta que tengo en este momento es de 29.415. Entonces yo trato de ubicar un rango, ese rango yo me lo invento, trato de ubicar un rango que este valor esté entre esos rangos. Entonces, si yo, por ejemplo, digo de 20.000 a 60.000, el rango está incluido. Entonces, lo primero que hago es eso, detectar o determinar cuáles son los dos elementos que voy a comparar. Luego, selecciono la base de datos. Una vez seleccionada la basecita, incluidos los campos que voy a diligenciar, que voy a llenar, entonces voy donde dice datos, análisis de hipótesis y tabla de datos. Acá le digo celda de entrada. Fila no, porque no estamos trabajando sino con una variable, en este caso con columna, y le digo cuál es la celda de entrada con la que quiero trabajar, y en este caso dense cuenta que este título es utilidad bruta, ¿sí? Entonces tengo que buscar, aquí está la utilidad bruta, pero tengo que buscar la celda original de la tabla donde se encuentra la utilidad bruta. Es decir, selecciono donde está el valor de utilidad bruta, ¿sí lo ven? Y le digo aceptar. Y ya. Entonces acá ya puedo encargarme de decirle que me pongan en formato de contabilidad o de formato de moneda y ya me quedan los valores ejecutados. Lo mismo para el ejercicio número 2. Entonces, para el ejercicio número 2, lo que hicimos fue hallar el rango de datos. Entonces, el rango de datos, recuerden que de acuerdo a lo que nos dice calcular la utilidad neta, a medida en que se incrementan los costos fijos. Entonces, la utilidad neta ya la tenemos acá y llamamos el valor. Luego hago el rango de los costos fijos. Aquí están los costos fijos en 8.975. Entonces yo lo puse desde 7.000 hasta 14.000. Podría haberse puesto cualquier otro rango de datos. Yo lo puse de esa forma. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Seleccionamos los datos. Vamos por datos, por análisis de hipótesis, por tabla de datos. Y acá seleccionamos en columna. Mire que acá me dice que lo que voy a filtrar es costos fijos. Entonces le doy el valor original de costos fijos en la tabla y le digo aceptar. Eso es lo que me genera. ¿Sí queda claro? ¿O hay duda? Señor, claro. Está claro, sí, señor. Bien, vamos al ejercicio número 3. Entonces, para el ejercicio número 3 me piden hallar la progresión del ingreso por ventas
de acuerdo a la variación periódica del porcentaje de utilidad. ¿Sí? Entonces, acá me dice el porcentaje de utilidad está en 20, entonces vamos a ponerle ingreso en ventas. Ah, sí, listo. Entonces, acá me dice que la utilidad está en 20, pongámosle que esté desde el 10 y pongámosle que nos deje del 12. Bueno, pongámosle el 5, el 8 y dejémosle que nos suba de 3 en 3. Eso, listo. El porcentaje de utilidad. ¿Sí? Y acá el ingreso por ventas. Entonces, el ingreso por ventas que tenemos es de este es el ingreso por ventas. ¿Listo? Para el ejercicio número 3. Entonces, acá yo lo que hago es selecciono el rango, selecciono los datos. Y voy por datos, voy por análisis de hipótesis, por tabla de datos. Y aquí en tabla de datos yo le digo que necesito que por columna me ponga la utilidad. Sí, mire que la utilidad es el valor de la primera columna. Entonces voy y busco el porcentaje de utilidad en la celda, en la tabla de datos y le digo aceptar. Y listo. Entonces esto lo que me dice es que si la utilidad va a ser del 5%, entonces el ingreso de ventas debe ser de 936.000. Y si la utilidad debe ser de 32%, entonces el ingreso de ventas debe ser de 1.308.000. Básicamente eso es lo que nos muestra esta progresión, ¿sí? Vamos al ejercicio número 4. Se requiere observar la variación de la utilidad con respecto al valor de las entradas. Entonces, acá nos da los dos valores. Uno, variación de la utilidad, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad? Aquí está. Entonces, igual a la utilidad. Con respecto, dice, a la variación con respecto al valor de las entradas. Entonces, el valor de las entradas está en 156.000. Entonces, digámosle que empiece desde, no sé, desde 80.000 y que lo haga de... Profe, ¿cómo hace para que le salga esa formulita rápido? O sea, para que cuando desplace el listado Ah, le claro. salga todo. Entonces, mira, lo que se hace es que eso se llama hacer una serie de datos. Entonces, tú puedes decirle que sea, por ejemplo, 80.000 y acá le pones 81.000. Y entonces Excel, cuando tú seleccionas las dos celdas, Excel detecta que la diferencia va a ser de 1.000. Entonces, tú empiezas a moverla hacia abajo y te va a mostrar de a 1.000, de 1.000 en 1.000, ¿sí? Pero en este Ah, ya, caso, por listo. ejemplo, yo le pongo acá 87.000. Ok. Ujú. Y él va a detectar que la diferencia que yo quiero o que yo quiero que la progresión me la haga de 7.000 en 7.000. Ese también. Ah, ok, profe. Ya, listo. Listo, vale. Gracias. No, listo, no hay lío. Entonces, tenemos que las entradas van a ser desde 80.000 hasta 178.000 para hacer la variación de la utilidad. La utilidad está en 89.492. Selecciono los datos. Una vez seleccionados los datos, voy de nuevo por datos, análisis, tabla de datos, y ahí en tabla de datos voy por columna. Y en columna, entonces debo encontrar, las entradas, ¿sí? Miren, es muy importante que siempre tengamos esto en mente. Tenemos dos campos que estamos comparando. Básicamente lo que hacemos es compararlos. Entonces, cuando yo voy a darle el valor en columna, debo seleccionar
la entrada, porque la primera columna es entrada, entonces debo darle el valor original de las entradas aquí en la celda de entrada de columna y le digo aceptar. Y listo. Entonces, si las entradas son por 80.000, la utilidad va a ser de 35.809. Si las entradas son, en este caso está por 156.000, si son de 157.000, la utilidad va a ser de 89.709, es muy cercana a la que ya tenemos. Y así sucesivamente, si es 178.000 el valor de entradas, entonces 104.000 sería el valor de utilidad. ¿Sí es claro el ejercicio? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Vamos al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos dice, ¿cómo variará la utilidad en la medida en que el gasto por decoración se incrementa? ¿Sí? Entonces, nos dice que quiere ver cuál es la utilidad. Entonces ya sabemos que vamos a llamar la utilidad, es esta. Llamamos la utilidad y dice gastos de decoración. En este caso lo que nos está diciendo se incrementa, es decir, que tenemos que armar un rango de decoración en la medida en que el gasto por decoración se incrementa. Tenemos que armar un rango de decoración que vaya en incremento. Entonces, acá vamos a decir que el rango de decoración está en 3.000 y que lo vamos a incrementar de 500 en 500. Listo. Creo que no alcanzamos a superarlo, no. Listo. Entonces, yo tengo aquí este valor, perdón. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, es que me salió aquí como un error de comunicación. Listo, bien, gracias. Ok, entonces, seleccionamos los datos. Seleccionamos los datos y lo que necesitamos es encontrar entonces el valor de variación con respecto a la decoración. Entonces yo acá le digo datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y en columna busco el valor original de decoración, que es este, y le digo aceptar. ¿Sí? Entonces, si la utilidad, perdón, si la decoración es de 3.000 pesos, mire que la decoración está en 12.350. Entonces, yo podría gastarme un poquito menos en la decoración. Si es de 3.000, la utilidad se sumaría bastante. Subiría 9.800, 98.842. Y, señor, y a medida en que voy gastando más dinero en decoración, pues la utilidad se va disminuyendo también sustancialmente. Básicamente, eso es lo que hacemos con una tabla de datos de una sola variable. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Entonces vamos a abrir el siguiente archivo que se llama tabla de datos con dos variables. ¿Listo? La tabla de datos con dos variables, pues básicamente como lo dice el nombre,
lo que hace es que ahora ya no solamente nos va a trabajar filas, sino que también no solamente nos va a trabajar columnas, sino que ahora vamos a incluir filas dentro del proceso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, acá nos pide crear una tabla de datos que muestre la variabilidad de la utilidad antes del impuesto a la renta, ante la variación de las ventas y del porcentaje del costo de ventas. Entonces, eso parece más enredadito, pero realmente es sencillo de analizar. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es crear una tabla que me muestre la variabilidad. Entonces, ¿variabilidad de qué? De la utilidad antes del impuesto, es decir, lo tenemos por acá, la utilidad antes del impuesto, ante la variación de las ventas y el porcentaje de costo de ventas. ¿Listo? Entonces, nos da básicamente tres datos. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Lo primero que hacemos es, aquí está el F20. Entonces, lo primero que hacemos es traer a cualquier parte de la tabla, a cualquier parte de las celdas en blanco, traemos el valor que corresponde, aquí puede ser en H10, dejémoslo para que quede cerquita. Y ahí traemos el valor que corresponde a F20, creo que es. Este F25. Entonces traemos el valor que es F20, que es este. Listo. Listo. Entonces, traemos F20. Ahora ya traemos el valor del impuesto perdón, de la utilidad antes del impuesto, que es lo que necesitamos mirar. La variabilidad de la utilidad antes del impuesto a la renta. Ahora, este es el valor que tenemos acá para variar. Ahora, ¿contra qué vamos a trabajar ese valor? Entonces, por un lado, contra la variación de las ventas. Entonces, las ventas en este caso aquí están de 79.500. Vamos a poner que sea de 60.000 y que me lo cambie de 5 en 5. Vámonos por hasta 120. Listo. Ahora, el porcentaje del costo de ventas. El porcentaje del costo de ventas, entonces, es este que tenemos acá. Pero hoy se lo vamos a poner en filas, ¿sí? Porque necesitamos hacer la comparación entre los dos datos. Entonces necesitamos poner acá el porcentaje de costo de ventas, que sería, en este caso, pongámosle desde el 30. Ay, perdón. 30. Aquí 35. Y este, movámoslo por allá hasta 70, ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos acá que hacer? Ya tenemos el valor, el valor que vamos a mostrar es realmente el valor de la utilidad antes del impuesto de renta, ¿sí? ¿Contra qué vamos a comparar ese valor? Por un lado, contra el valor del costo de ventas, el precio, perdón, el porcentaje de costo de ventas y contra las ventas realizadas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo que hacemos en este caso es ir por datos. Acá decimos tabla de datos. Ah, pero no seleccioné el rango. Datos y le digo tabla de datos. Y en tabla de datos entonces ya me aparecen las filas. ¿Cuál es el valor de las filas? Entonces el valor de las filas es el porcentaje de costo de ventas. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor de columnas? El valor de columnas es el valor de ventas. Listo. Aceptar. Entonces, pongámosle a todo esto, o inclusive a toda la tabla, pongámosle el valor de pesos
Y a este dejémosle el porcentaje, entonces 30, 35. Listo. Entonces, miren que acá lo que me está diciendo es que el impuesto antes de la renta, si yo tengo una venta de 60.000 y el gasto de ventas o el costo de ventas es del 30%, entonces va a ser de 28.000, ¿sí? 28.734 el impuesto antes de la renta. Y si entre más incremente la venta, pues obviamente que mayor es la utilidad, pero entre más se incremente también el valor del costo, el costo de la venta, entonces también la utilidad va a disminuir. Es decir, si nosotros vemos, hiciéramos un mapa de calor, esta parte sería la más débil, es decir, la que menos ingreso tendría. ¿Por qué? Porque el costo es mayor. Y pues aun cuando la venta sea alta, si el costo es muy alto, pues la utilidad va a disminuir harto. Básicamente, a lo que hace referencia el ejercicio es a eso. Para eso se utiliza una tabla de datos de de dos variables. Recuerden, una variable es la fila y la otra variable es la columna. Vamos al ejercicio número 2. Entonces, el ejercicio número 2 nos pide crear una tabla de datos que muestre la variabilidad de la utilidad neta. Entonces ya sabemos cuál es el valor que vamos a variar de la utilidad neta ante la variación de los costos fijos y el porcentaje de utilidad. Entonces, costos fijos, ya sabemos cuál es, y el porcentaje de utilidad está acá, listo. Entonces, los costos fijos vamos a incluirlo acá, vamos a decir que sea desde, no sé, 4.000. Recuerden que ese rango yo me lo invento, ustedes pueden poner un valor que quieran, si no fuera ese, podría ser otro, no hay problema. Entonces acá, 4.000. Listo, dejémoslo hasta ahí. Eso es el rango de los costos fijos. Y ahora nos dice que el porcentaje de utilidad, entonces digámosle que sea del 5 y que lo incremente de 4 en 4. Entonces digámosle 9. Entonces vamos a moverlo hasta ahí. Listo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, acá vamos a ponerle a esto que una vez nos ponga valores. Y a este le decimos que nos ponga porcentajes. Es que cuando uno le pone el porcentaje lo cambia. Listo. Entonces ahora sí, 5, 9. Ok. Listo. Entonces, ya teniendo la tablita, entonces recuerden, la primera parte nos dice crear una tabla de datos que muestre la variabilidad de la utilidad. Cuando me dice cuál es el valor que va a variar, entonces yo ya sé que ese es el valor que debo traer acá a la primera parte de la tabla, a la primera celda de la tabla. Luego, en la parte derecha, yo puedo establecer cualquiera de las otras dos variables. Me dice, una variable es la variable de la utilidad neta y la otra variable es la de los costos fijos. ¿Yo podría hacerlo al contrario? Claro, claro que podría. Entonces, podría decirle acá, hagámoslo al contrario, digámosle que este sea 5. Bueno, seleccionamos esto y pongámosle que sea en porcentaje para no volverlo a hacer. Este sea 5 y que este sea 9. Y listo. Y acá al lado entonces le vamos a dar los valores de 4.000. Ahí el orden de la ubicación altera el resultado, Héctor. Si yo puse No, no. la utilidad como
Y como... No la ¿no? cambia. No la cambia. En digamos que para eso le hice el hecho de invertirlo. Entonces yo, Ok. por ejemplo, acá pongo los 4.000, acá ponemos los 4.500 y de aquí lo voy a mover, no sé, hasta 8.000, dejémoslo. Entonces, el ejercicio es el mismo. Entonces yo selecciono todo, voy acá donde dice datos, tabla de datos, y él me dice que cuáles son los datos de fila. Como los invertí, entonces yo tengo que tener cuidado cuál es la fila. Entonces la fila es los costos fijos en este caso. Y la columna es el porcentaje de utilidad. ¿Sí? Y le digo aceptar. Entonces estos valores los vamos a poner en número. Sí. En número usando separador de miles. Listo. Entonces, si mis costos fijos son de 4.000 y mi porcentaje de utilidad es de 5.000, de 5%, pues entonces no voy a obtener utilidad. Es decir, el valor de la utilidad neta va a ser negativo. ¿En qué momento empieza a ser positivo? Cuando, por ejemplo, si mi En el medio, costo sí. es de 4.000, si mis costos fijos son de 4.000, pero ya la utilidad empieza a ser del 21%, entonces ya mi utilidad es de 29.777. Entonces, este rango de aquí en adelante es cuando se obtiene negativo. Entonces, yo acá podría seleccionar toda esta parte como una zona, no le pongamos acá, digámosle que sea de color rojo. Pongámoslo rojo como para señalar que tenemos los datos negativos. Entonces, si yo me pongo y miro, entre 5 y 17% de margen de utilidad, no voy a tener una utilidad neta positiva, ¿sí? Así los costos de producción sean bajitos, no voy a tener una utilidad positiva. En el caso del 5% de utilidad, pues para cualquier caso es muy alta la utilidad negativa, es decir, no aguantaríamos mucho tiempo sin tener que cerrar el negocio. Es decir, finalmente lo que esto me hace es un análisis financiero muy rápido y que realmente si lo hiciera manual, pues me tomaría más tiempo. Entonces, es muy sencillo de trabajar y pues es bastante útil. Vamos al ejercicio número 3. Entonces, para el ejercicio número 3 voy a subir aquí el cuadrito para que nos quede más fácil de leer. Entonces, el ejercicio número 3 me dice, cree una tabla de datos que muestre la variabilidad de los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Aquí está. La variabilidad de los ingresos. Listo. La variabilidad de los ingresos ante la variación de la cantidad de entradas vendidas en la clase A. Y la cantidad vendida en merchandising. ¿Listo? Entonces ya tenemos los tres datos importantes. Ingresos. Entonces vamos a trabajar contra los ingresos. Démosle por aquí, arribita, por aquí me alcance. Igual, ingresos. Listo. Entonces ya tengo los ingresos. Ahora me dice que muestre la cantidad que lo muestre por la cantidad de ventas de clase A. ¿Sí? Entonces vamos a poner, si quieren, pongamos aquí las ventas de entradas. Entonces está ya en 108, pongámosle desde 50 y de 10 en 10, 60. Listo.
Y acá ponemos el merchandising. Entonces el merchandising está, pongámosle que está desde 80, 90. Listo, está 150. Entonces ya tengo aquí el valor del ingreso. Ahora me dice que creemos una tabla que muestre la variabilidad del ingreso si varían la cantidad de entradas y la cantidad de merchandising que se haya vendido, ¿sí? Entonces acá señalamos el dato, señalamos la tablita, vamos por datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí en tabla de datos entonces decimos cuál es la fila. Entonces la fila es merchandising, la fila, y la columna es la cantidad de entradas. Decimos aceptar. Sí, entonces acá, listo. Entonces, si nosotros tuviéramos un total de entradas de 50 y un total de merchandising de 80, los ingresos habrían quedado en 407.000. Sí, aquí está, 407.000. Ahora, para el caso de los ingresos, perdón, para el caso de la entrada, las entradas fueron de 80, de 108, perdón. Entonces pongámosle 110 para mirarlo. Y abajo 150, es decir, que la utilidad para este caso sería de 421.545. Debe ser muy cercana a la que tenemos, el ingreso, perdón. 421.085 y este sería 421.545. Entonces miren que la tabla está pues bien hecha. Está, no es que esté dudando de Excel, pero pues digamos estoy tratando de comprobar la información que se generó. Sí queda claro el tema de las tablas de doble variable. Sí, profe, ahí le toca a uno es poder analizar bien qué es lo que va a contrastar, o sea, cuáles son las dos variables que va a tener para no confundirse. Exacto, sí, perfecto. Y pues sería muy bueno en el caso de ustedes pues digamos, por los roles que ustedes tienen, estoy seguro que tienen que administrar presupuestos, manejar, bueno, no sé si ustedes manejen directamente mallas de turnos, pero las personas que tienen a cargo de pronto sí. Y es muy posible que al manejar las mallas de turnos, al manejar, por ejemplo, hay un trabajo que nosotros hicimos en una empresa. Nos pidieron economizar dinero, es decir, nos pidieron buscar economía de dinero y resulta que la empresa tenía, tenía varias personas trabajando, algunos de ellos en campo, y empezamos a hacer un análisis y con estas herramientas encontramos, por ejemplo, que era necesario disminuir los planes de telefonía celular. Con frecuencia se tienen planes generosos y a veces no se necesitan tanto, o hay gente que no los necesita tanto. Entonces, muchas cosas podríamos obtener, muchas ideas podríamos tener a la hora de utilizar estas herramientas. Sería buenísimo que ustedes empiecen a mirar en qué parte de sus áreas, de sus equipos podrían llegar a aplicarlos y también hasta replicar la información al interior de la compañía. Entonces, todo esto es bastante útil. Recuerden que lo que hemos visto mm, no sirve de mucho si no lo ponemos en práctica. Eso es muy importante ponerlo en práctica, si no, de otra manera esto se pierde porque esto hay que darle, es mucha información. Por ejemplo, ver todas estas herramientas en 2 horas es mucha cosa y es muy claro que pues no es mucho el tiempo, pero si nosotros le dedicamos un poquito de tiempo a esto, a veces nosotros decimos, no, pero ¿cómo le voy a gastar tiempo a hacer todas esas tablas? Pero si uno las hace una vez, de ahí en adelante no tiene que volverlas a hacer. Y en cambio sí se pueden automatizar algunos procesos. Y hablando de automatización, entonces voy a cerrar este archivito y vamos a abrir un archivo que ya hemos trabajado en el pasado que se llama Security Integra SAS.
Por favor, permítanme un minutico, me voy a servir un vaso con agua. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, entonces, vamos a iniciar con un tema que también es bien interesante y que también es muy útil, que es el tema de macros en Excel. Las macros en Excel son una herramienta que se utiliza para automatizar tareas repetitivas. Voy a poner un ejemplo. En la empresa donde yo trabajaba, yo todos los días recibía los indicadores, bueno, la base de datos mejor que se generaba del CRM donde se administraban las mesas de ayuda. Entonces, yo recibía la información y eran varias mesas de ayuda, eran varias coordinaciones, entonces yo tenía que recibir toda esa información y canalizarla. Entonces, todos los días yo recibía la misma información, bueno, la misma no, pero los mismos formatos, y lo que hacía era ponerme a generar las tablas dinámicas y hacer todo y mirar y cuáles son el indicador, los 4, 5, 6 indicadores que debíamos mantener pendientes, de los que debíamos estar pendientes, debía generarlos y estarlos mirando diariamente. Entonces, resulta que esas tareas se llaman tareas repetitivas y las podemos manejar por medio de tablitas, perdón, por medio de macros. Las macros, yo puedo hacer que una macro ejecute a otra y que esa macro ejecute otra y así sucesivamente, de tal manera que yo pueda hacer una estructura de macros bien compleja. El lenguaje en el que se desarrollan las macros se llama, lo voy a escribir acá para... ¿Sí? Es VBA. Voy a agrandarlo. VBA significa Visual Basic Application. Entonces, es Visual Basic para aplicaciones. Básicamente eso es. Entonces, para esto hay un editor de código de Visual Basic en el que se escribe código de programación para yo poder hacer funciones que de pronto no existan en Excel. Entonces, yo, por ejemplo, yo digo, ay, voy a hacer una macro para hacer un promedio. Pues no haga una macro porque ya hay una función que trabaja eso. Pero resulta que sí hay cosas que yo necesito y que de pronto no están incluidas dentro de las funciones. Entonces yo puedo generar macros y las puedo programar a mi acomodo, ¿sí? Inicialmente no vamos a trabajar con código porque, pues, digamos, el nivel de complejidad es un poco más alto. Pero vamos a ver algunas cosas importantes. Entonces, esa es la primera forma de crear macros es por medio de Visual Basic Applications. La segunda es haciendo grabación de macros. Resulta que el hecho de que yo haga grabación de macros no significa que no haya código, significa que yo no tengo que digitar el código y la aplicación, o sea, Excel, me genera el código por mí. Entonces vamos a ir haciendo algunas tareas importantes. Entonces, voy a borrar esto. Y vamos a crear aquí una hojita cualquiera en esta hoja. Entonces vamos a crear una macro. Vamos a crear una macro que ingrese al resumen
de ventas y seleccione toda la base de datos. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que haga esto, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que hacer, bueno, eso lo podemos hacer también al final, pero lo vamos a hacer de una vez y si no, después de pronto se nos olvida. Es muy importante grabar el archivo como archivo para macros. Entonces acá le decimos archivo, guardar como, yo lo tengo acá en esta carpeta y le digo que lo guarde como archivo habilitado para macros. Acá está. Plantilla, no, libro de Excel habilitado para macros. Miren bien que no es plantilla, es libro de Excel habilitado para macros. ¿Sí? Entonces acá yo le voy a cambiar y acá le voy a poner macros para acordarme de qué es y si no después me vuelvo mucho. Listo. Entonces acá Security integra macros. Listo. Y le digo, y aquí libro de Excel habilitado para macros y le digo guardar. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a crear una macro. ¿Cómo lo hacemos? Yo puedo ir aquí a la opción donde dice programador y ahí en programador le digo grabar una macro, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a grabar una macro, perdón, yo le digo, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Seleccionar, selección info. Le voy a dar ese nombre. Y yo le puedo decir que él me genere, con un método abreviado, ¿sí? Entonces, normalmente no es muy aconsejable utilizar el control porque resulta que ya existe el control Z, el control T, el control C, el control B, el control V. Entonces, de pronto utilizamos una función o una abreviatura que ya existe para otra cosa. Entonces, lo que normalmente deberíamos hacer es utilizar control y shift y ahí sí podemos utilizar una letra. Normalmente Excel no tiene comandos, normalmente no tiene control y shift. Entonces, ¿qué utilizamos? Control más shift y acá le digo, no sé, algo que, H. Control y shift H. Entonces, ¿cómo hago para meterle shift? Le oprimo la tecla shift y le escribo la letra H. ¿Sí lo notan? ¿Sí les quedó? ¿O no? Sí, sí. Sí, Sí. profe, sí. Ujú. Ok, entonces, ya le doy un nombre a la macro, le digo selección info y debajo dice control mayúscula H. De esa forma, entonces yo voy a llamar la macro cuando la necesite, ¿sí? Entonces me dice guardar en dónde. Yo le puedo decir guardar en un nuevo libro, significa que cada vez que lo necesite tengo que abrir ese libro. O puedo decirle guardar en este libro porque yo sé, por ejemplo, para el ejemplo que les comentaba, valga la redundancia, perdónenme, en el ejemplo que les comentaba, yo siempre tenía el mismo archivo que tenía que ejecutar, entonces lo que yo hacía era abrir ese archivo y traía la información, la pegaba en el archivo que yo ya tenía con las macros y ejecutaba la macro y listo, me funcionaba, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer en este libro. O puedo decirle libro de macros personal. Eso significa que yo tengo un libro de macros creado y que cuando yo haga un llamado a la macro, él va a venir, esté en el archivo de Excel en el que me encuentre. En este caso, le voy a decir que lo hagamos en este libro. ¿Listo? Y acá le puedo decir seleccionar datos de una hoja. Listo. Y le digo aceptar. Mire que ya me empezó a grabar. Excel graba la macro, pero no me graba todo lo que yo mueva acá encima. Me va a grabar lo que yo haga en el área de trabajo. En este caso, lo que me está pidiendo el ejercicio es que vaya a resumen de ventas, seleccione la basecita de datos completa. Entonces, selecciono la base de datos, le digo control shift asterisco y me selecciona toda la tablita. ¿Sí? Ya está seleccionada. ¿La ven? Y acá le digo de nuevo en programador, mire que acá le puedo decir detener grabación o en la parte inferior izquierda
acá donde dice listo, está el cuadrito para detener la grabación. La puedo hacer de las dos maneras. Entonces, digámosle detener grabación. ¿Listo? Ahora, si yo creo otra hoja, cualquier otra hoja, por allá, no sé, la hoja número 2 en donde yo estoy, me creo una hoja diferente y desde acá yo llamo la macro. Entonces yo le digo Control Shift H. Entonces va y me hace la macro que le acabé de pedir que hiciera, ¿sí? Me hace la función que le dije. Ahora, yo puedo, dentro de las macros, yo puedo hacer más actividades. Aquí solamente pusimos un ejemplo. Entonces, yo voy a crear una macro donde me cree una tabla dinámica. Ah, bueno, ya habíamos hecho esta tarea, vamos a hacerla ahora con una macro. Entonces resulta que siempre nos mandan un archivo como este. Y acá, entonces voy a decirle que me cree una macro. Entonces decimos, créeme una macrito por acá en programador, grabar macro. Y aquí le digo que la macro se llame totales ventas. Y le voy a decir que no me la genere con una tecla de control abreviado, que me la guarde en este libro. Y acá le digo tablas dinámicas. Y le digo aceptar. Este nombre no es correcto. ¿Qué Ya cosa? salió la opción. En el totales El- ventas no va un no, guión un al piso. espacio. Sí, señora. Gracias. Totales ventas. Y acá le decimos aceptar. Entonces ya empezamos con la tareita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir aquí que vayamos al resumen de ventas. Y aquí en el resumen de ventas vamos a crear una tabla dinámica. ¿Sí? La tabla dinámica ya me muestra aquí, sí, ya tiene la información. Entonces le digo que la muestre en una hoja de cálculo nueva. Dígame que la muestre en una hoja de cálculo nueva. Y que me muestre la fecha de transacción, listo, por meses, está bien. Que me muestre lo que es contado. Lo de contado, ¿cierto? Y acá le decimos que la configuración, el formato de número, que sea moneda, 0, aceptar. Para cada uno hacemos lo mismo, entonces ahí está también. Configuración, el formato, moneda, aceptar, aceptar y me queda la última, que es esta. Y aquí decimos configurar, campo, moneda, aceptar. Y aceptar. Listo. Y vamos a crear entonces un campo calculado que me traiga el total de contado. Total de contado. Y aquí le decimos que me sume esto más esto, aceptar. Listo. Entonces ya tengo el total de contado. Ahora quiero que me diga, aquí en el total de contado, quiero que también me muestre el porcentaje. Entonces acá le digo configuración, mostrar valores como el total. Listo. Entonces ya tengo los porcentajes. Acá cambiémosle este como porcentaje. Disminuimos, listo. Entonces, ya tenemos este dato de contado. Esto ya lo habíamos hecho. Esto solamente es para hacer la práctica. Y
acá podemos copiar la tabla de datos. Entonces, quito los valores de contado y montamos los valores de crédito. Entonces digo que me muestre los de crédito. Sí, y aquí también crédito. ¿Listo? Entonces ya tengo estos valores también. Acá. Número. Moneda. 0. Y aceptar. Listo. Entonces ya tengo este valor. Acá me hace falta el otro campo. Insertar la tabla dinámica. Cálculos. Campo calculado. Y aquí le decimos campo calculado. Vamos a crear ahora total crédito. Más, aceptar. Listo. Y ya tenemos entonces el total crédito. Ahora lo ponemos por ahí al final. Y a este le decimos que muestre los valores como el porcentaje. Listo. Entonces ya tenemos los totales para crédito, los totales para contado. Y listo, eso es todo lo que necesitamos hacer. Entonces lo que hago acá es decirle que detenga, le voy aquí donde está el programador y le digo detener la grabación. ¿Listo? ¿Sí? Ahora vamos a eliminar esta tablita. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para llamar la macro si no le di un nombre, no le di unas teclas abreviadas? Entonces voy aquí donde están las macros y selecciono. Entonces le digo, selección info no, porque ese ya lo tenemos como abreviado, ¿cierto? Si yo entrara aquí donde dice selección info, le puedo decir modificar. Pero me muestra la edición de Visual Basic, ¿no? Entonces le digo macros y acá le puedo dar ejecutar. Entonces voy a decirle a ventas que la ejecute. Le digo ejecutar. Uy, ¿qué pasó? Aceptar. Intentémoslo llamar con un... Se intenta crearla, pero... A ver, ¿qué estará ocurriendo? Vamos a llamarla. De nuevo, pongámoslo por acá por fuera. Digámosle insertar. Insertar, no vamos a llamar la macro. Llamémosla de nuevo. Total ventas. Y aquí macros. En todos los libros abiertos seleccionamos este. Entonces, digámosle total en ventas. Le digo ejecutar. Algo no está funcionando bien. Y si le hago la llamada, voy a intentar hacer la llamada. Yo puedo generar un botón. Puedo ir acá por donde está el programador, insertar un botón. Entonces acá dice botón de control de formulario. Y lo selecciono, le digo acá, ese es el botón que quiero. Y él me dice cuál es la macro que quiere llamar. Entonces le digo total ventas, que está en este archivo de macros. Le digo aceptar. Y acá yo podría editarlo, decirle que totales ventas. Y si le doy clic dentro, me lo haría ejecutar, no está ejecutándolo, hay algo que está mal. Bueno, volvamos a realizar a ver qué será lo que está ocurriendo. Vamos a darle macros, voy a seleccionar este y la voy a eliminar. Eliminémosla.
Vamos a decirle que nos la cree siempre en una hoja. Voy a quitar el botoncito también. Quitémoslo, listo. Entonces, vamos a decirle que siempre nos la ubique en una misma hoja. Puede ser que al crear una nueva de pronto me esté generando la molestia. Entonces, listo, vamos a generar de nuevo la macro. Entonces, le doy clic en grabar macro. Acá le digo totales ventas. Entonces, vamos a decirle que nos haga un llamado con control shift Shift T. ¿Sí? Control Shift T. ¿En dónde? En este libro. La descripción, entonces, tablas dinámicas. Y aquí le decimos aceptar. Entonces, ay, caramba, hasta que me lo aprenda. Listo. Y ahí le decimos aceptar. Entonces, vamos a generarla más corta para... Entonces decimos que vamos a insertar una tabla dinámica. Esa tabla dinámica la vamos a poner en una hoja de cálculo existente. Vamos a ponerla aquí en hoja 6. Y ahí en hoja 6, entonces yo le digo aceptar. Entonces acá le digo, listo, quiero que me muestre la tabla dinámica esta con el contado, con el otro contado y con el otro contado. Y acá vamos a insertar otra tabla dinámica. También en una hoja de cálculo existente. La ponemos aquí abajito y le decimos aceptar. Y ahí vamos a poner crédito. Entonces todo lo de crédito. Crédito y el último de crédito. Listo. Y acá vamos a poner la fecha. Y la fecha vamos a poner que nos agrupe. Agrupar por trimestres. Listo. Entonces ahí me muestra el agrupamiento. Me queda por trimestres o me puede quedar también por meses. Agrupar. Listo. Entonces, ya tenemos este agrupado, ya tenemos la información. Entonces, pongámosle a esto que nos deje todo en formato de celdas, número, con separador de miles, aceptar. Listo. Entonces ya tengo los datos. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a grabar, vamos a cerrar o a finalizar la macro. O sea, acá le digo cerrar. Y ya nos detuvo la grabación. Entonces, si voy aquí a mirar en macros ya me aparece este que se llama totales de ventas. ¿Sí? Totales de ventas. Entonces voy a borrar las que ya tenemos aquí hechas. Eliminar. Y si voy aquí a hoja 1 y le digo Control Shift T. Ahora sí ya. Control Shift T. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, grabamos una macro. Esa macro quedó con información, con la información de que debo llamarla con un método abreviado. Sin embargo, al parecer lo que no ocurrió, no sé por qué, tendríamos que revisarlo porque debería hacerlo, es que al decirle que cree una hoja nueva no la ejecuta. Eh, entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Sin embargo, quiero que grabemos una macro, otra macro, para ya hacer el llamado con botones. Entonces, voy a crear una macro acá. Una macro que me traiga... bueno, que me cree un filtro. Vamos a hacer eso. Entonces, digámosle aquí, programador, grabar macro. Entonces, acá le decimos crear filtros. Y no le pongamos nombre abreviado, método abreviado, digámosle que en este libro
Y acá le decimos crear filtros en resumen ventas. Y le decimos aceptar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, aquí ya hay un primer error. Resulta que cuando yo creo una macro y la macro va a trabajar sobre una tabla, en este caso va a trabajar directamente sobre esta base de datos, necesito que la macro, iniciar la macro cuando, cuando el puntero del mouse, el cursor, esté fuera de ella. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no lo hago de esa manera, Excel me va a determinar que hay un error. ¿Cuál es el error? Que él está empezando a grabar una macro en un lugar donde no hay base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a grabar la macro cuando esté por fuera, el cursor esté por fuera de la base. Entonces, voy a detenerla y la voy a eliminar. Eliminar. Ajá, y la vuelvo a grabar. ¿Sí quedó clara la idea? Es decir, siempre que yo voy a trabajar, en el caso anterior, no estábamos, en este caso, no trabajamos directamente sobre esta base, sino que creamos una tabla y sobre las tablas trabajamos. Pero acá, cuando voy a trabajar directamente sobre esta, necesito que la macro se inicie cuando el cursor esté fuera. Es decir, él empieza la grabación y él debe encontrar que el primer paso que yo utilizo en la grabación es entrar a la base de datos. Cuando él detecta eso, entonces dice, ah, esto es lo que vamos a trabajar. Si yo no lo hago de esa forma, él me va a mostrar un error diciendo que no hay una base de datos. Entonces, vamos a hacer la tarea de nuevo. Ya ubiqué mi cursor fuera, acá le voy a decir grabar una macro. Entonces, la macro es crear filtro. Crear filtro. Caramba. Crear filtro. Y acá le digo que en este libro, y acá le digo filtros, hojas. Listo, no importa. Y le decimos aceptar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear filtros. Me ubico acá en la posición inicial, en la cabeza de la tabla, en la cabeza de la columna, y le digo datos, filtros. ¿Sí? Y aquí en filtros podría seleccionar algo o no seleccionar nada. Y podría decirle, por ejemplo, que me muestre todos los que sean filtros de fecha, entonces que me muestre los que sean que sean antes de junio, entonces, del 2019. Entonces, antes del 1 de junio del 2019. ¿Sí? Y le digo aceptar. Ah, no hay nada antes del 1 de junio. Entonces, listo, le digo aceptar y lo dejo de esa manera. Entonces, miren lo que pasa. Le voy a decir a él que me genere estos filtros y ya quedaron generados. Ahora le digo detener la macro y voy a crear otra macro que me los elimine. ¿Sí? Entonces ahora le digo acá, programador, le digo crear una macro. Entonces acá le decimos eliminar filtros en este libro y acá le dejamos así. Decimos aceptar. Entonces ahora voy acá, me ubico, le digo datos, quitar filtros y termina la macro. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasarnos aquí a la hoja 2. Voy a llamar, o acá mismo puede ser, voy a llamar aquí un botón para que me llame la macro. Entonces le digo programador, insertar y le digo que me genere un botón. Listo, el primer botón me dice crear filtro. Así se va a llamar el primer botón. Entonces le voy a cambiar aquí el nombre y acá le digo crear filtros. ¿Sí? Y acá vamos a crear otro. Inclusive lo puedo copiar y acá lo puedo pegar. Ah, bueno, hagámosle aquí un cambiecito
del formato de control. Entonces acá le podemos dar aquí el color o lo que queramos. Podemos decirle aquí en formato de forma. Le puedo decir que me ponga el texto, que me cambie los colores. Bueno, lo que yo quiera le puedo hacer. En este caso, entonces, le vamos a decir que lo copie. Copiar y acá le decimos pegar. Y acá tenemos que hacer dos modificaciones. La primera, el título. Entonces le digo acá, eliminar filtros. Listo. Y la otra es darle clic derecho y decirle asignar macro. Entonces, a esta le tengo que dar la otra macro, eliminar filtros. Esta debe tener, asignar macro, debe tener la macro, crear filtro. Y esta debe tener la otra macro. Listo. Entonces, ya recuerden que cuando está seleccionado, significa que el botón de control está en modo de edición y cuando estoy por fuera, le doy clic por fuera, significa que ya está en modo de ejecución. Entonces yo le digo crear filtros, le doy clic y me crea el filtro. ¿Sí? Y si le digo eliminar filtros, le doy clic, me elimina los filtros. Básicamente, eso es lo que tenemos como en la primera clase o la primera sesión relacionada con la grabación de macros. ¿Cómo lo ven? ¿Muy complejo o sencillo? ¿Cómo les pareció? Profe, ¿dónde es que saco los botones? Sí. Ah, claro, Nelio. Entonces vamos, acuérdense cuando utilizábamos los botones de control que los utilizamos por programador, ¿sí? Por la ficha programador, por insertar. Recuerdan que todos estos botones los vimos, ¿recuerdan o no? Sí, ya, ahora Sí, sí. el primero es el de botón de control. Ese es el que utilizamos, el de botón. ¿Listo? Vale, Gracias, profe. listo. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más dudas o inquietudes o aportes o sugerencias, entonces nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con la ayuda de Dios. Bueno, Muchas buen día para gracias. todos. Vale, Buen día profe, para gracias. todos. Buen día, que estés Buen día, bien. hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Ay, Padre Señor, que se están dando de mensajes, vaya, los dueños de España. Buenos días.